Sí. Hablando de proyectos de ley, bueno, el último no tenía nada de nefasto, pero tan nefasto como la mega reforma. El capital también se mete, y el conservadurismo, en las decisiones de las mujeres. Ya, no me sé la cita textual, pero eh, respecto a los derechos de las mujeres, sobre todo, eh, Escucha el latido. sí, tiene que ver con ese proyecto de ley de que la situación de la sociedad se vea problemática, las mujeres son las primeras que ven amenazados sus derechos. No me sé la cita textual, disculpe compañera, pero va por ahí. La aberración de este proyecto de ley interpuesto por libertarios, por papitos corazón, literalmente, del partido de Kaiser, de ese ser despreciable de Johannes Kaiser, que lo siguen levantando como candidato presidencial. Yo no sé ya el nivel de aberración que existe en este país para que primero exista un tipo como Johannes Kaiser y segundo que lo propongan todavía como candidato presidencial a un cincuentón que tiene menos cotizaciones previsionales que cualquiera. Fracasado absoluto, aborrecible, pero su partido proponiendo de que eh, se obligue a la madre, a la gestante, a escuchar los latidos de un feto, entre comillas, para condicionar su decisión de abortar. O sea, el nivel de inquisición al que se está retrocediendo ya ni siquiera es de términos medievales. O sea, es literalmente cavernarios. Un proyecto de ley interpuesto por republicanos, por libertarios y bueno, Jimena Osandón parece que se desdijo. Porque leyó el proyecto, lo firmó sin leerlo y después lo leyó y dijo, ah, la de un barré. Uh-huh. Y La eso, embarré. y eso son los senadores que tenemos. Esos son los diputados, es el parlamento que tenemos. Linduras como Cristóbal Urreticochea, un diputado, un parlamentario, un diputado, un verdadero estiércol con escaño en el Congreso de la región del Biobío, lamentablemente. Es el de las trampas vietnamitas, ¿se acuerdan? O si no lo recordamos, que decía de que en el Gualmapu habían trampas vietnamitas. Ese es el nivel de idiotez que es parte del Parlamento y que gana 12 millones de pesos mensuales, incluidos los asesores. Bueno, Jimena Sandón, ¿la podemos tachar? ¿La tachamos o no? Bueno, ella se No, descartó. No. Está su es, nombre. es que es más horrible lo de la Jimena Sandón. O No sea, leer. tú no puedes ir a firmar un proyecto que no has leído. O sea, no te diste el trabajo, ni la casa de asesores que tenéis se dieron el trabajo de leer algo. Ujú. Es precisamente por ese motivo, por los asesores, por lo que sale en la prensa, porque su gobierno, que yo no le creo que no supiera. ¿Mm? Claro. Es Yo imposible, creo que po. está mintiendo nomás, salvándose. Sí, tratando de salvarse. Bueno, Urriticochea, Osandón, Álvaro Jofré, Chiara Barchesi nuevamente. Chiara Barchesi, ¿cuándo no? Catalina del Real y Claudia Reyes. Ya parte de los que promocionaban esta moción ingresada el 7 de julio, eh, que ha generado preocupación entre distintas organizaciones, fundamentalmente organizaciones feministas y agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Y tendríamos que ampliarlo a la sociedad, no Sí, solamente mira, circunscribirlo a un yo nicho. quisiera decir algo sobre estos temas que han estado ocurriendo, ¿cierto? Lo que significa que hayan aprobado la mega reforma, la posibilidad de este proyecto que se aprobó también, ¿cierto? Y que perjudica enormemente a las personas que son víctimas, en especial víctimas de violación, creo yo. Porque ahí también hay un detalle muy, muy importante. ¿Cómo vaya a ser a alguien que, bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, pero que voy Ujú. a lo político y a lo o sea, a lo que antes debió haber sucedido. Porque la oposición debió haberse manifestado, desde mi punto de vista, de una manera mucho más categórica. No debió haber negociado bajo ningún punto la posibilidad de esta mega reforma o
los otros proyectos de ley que ha enviado el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando tú negocias te ves imposibilitado después de decir yo no participé en esto. Por lo tanto, y aquí van los dardos, especialmente para la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. ¿Cuándo no? Estuvo avalando esta reforma, esta mega reforma, ¿cierto? Cuando ella pedía al resto de la oposición que se sentara a negociar precisamente con el gobierno. ¿Qué sacaron? Sacaron que la mega reforma fue aprobada y hoy son cómplices de esa decisión. Y después acusan al Partido Comunista de no sentarse a negociar. Exactamente, porque para ellos, ¿cierto? Ese hecho los caracteriza como democráticos, por ejemplo. Pero date cuenta lo que firmaron, por lo que posibilitaron. Una mega reforma mucho más antidemocrática y que pone prácticamente en vilo los recursos posibles para el desarrollo de programas sociales durante los próximos 15 años. Claro, es en todo ámbito ni agua, ¿ya? Pareciera que no quisieran reconocer la naturaleza del enemigo, o porque no lo ven como enemigo, sino que como socio. O porque son parte de esa clase. Claro, como dice Pato siempre, la derecha va desde tal partido hacia la derecha más ultra. Este proyecto de ley infame, volvemos proyecto escucha su corazón. Biológicamente ni siquiera podríamos decir si es un corazón. No sé. Y me corregirán y todo. Pero estamos hablando de un cigoto, de un feto que está en formación, que por ejemplo dentro de las semanas que implica la decisión del aborto en 3 causales, ¿cuánto desarrollo puede tener? ¿Ya? Como para llamarlo, escucha su corazón, este proyecto. Un proyecto aberrante, revictimizante, donde ya este país tiene a prácticamente la mitad o más de la mitad en algunas regiones de los doctores que son objetores de conciencia del aborto, que limita el ejercicio de las mujeres a ejercer su derecho. En este país con 3 causales no es aborto libre, no es un chip libre para abortar, ¿ya? Así como lo han tratado de retratar constantemente la derecha cavernaria y las distintas confesiones religiosas que se han opuesto o que además tienen incidencia en el Parlamento en ese sentido. Pero, a ver, hay un montón de epítetos que quizás superan el tiempo de este programa y el horario. Pero yo voy a decir algo bien puntual. Ya que le dicen a la mujer que dé a luz, la quieren revictimizar, amarren al padre, po. Amarren al padre irresponsable, al papito corazón como Johannes Kaiser, que abandona a sus hijos, ¿ya? Al papito corazón tipo Parisi, para que, ya, po, si va a tener la guagua, nombre y apellido antes de que nazca, ¿ya? Y que se asegure su manutención como corresponde. Ahí empecemos a hablar. Porque todas estas leyes regresivas están apuntando sobre la posibilidad de los derechos de la mujer. Nunca sobre la irresponsabilidad, la falta de educación sexual, la falta de educación sexual y efectiva, en un país donde su historia está marcada por el abandono, ¿ya? No por nada ser niño guacho en la historia de Chile es parte de la identidad nacional, ¿ya? Hasta el presente, no solamente desde tiempos coloniales o siglo XIX, sino que todavía hasta el presente, ¿ya? Ser niño guacho en Chile es parte de lo que sucede en este país. Y la aberración de volver a meter los crucifijos, las Biblias en las decisiones de las mujeres. Además, con un maltrato psicológico, con un costo emocional que es profundamente grave para familias que en general, más encima, en su enorme mayoría, son familias
económicamente vulnerables. No sé si pasará lo mismo con las mujeres que las llevan a, comillas, hacerse apendicitis en clínicas del barrio alto, porque hasta para eso hay clasismo y desigualdad. Compañeros. Este proyecto, bienvenido al siglo XVIII, parece que desde que este 58% votó por el siglo XVIII, cada día va todo engendrado, todo va igual, la mega reforma, la pérdida de derechos laborales, ahora con la pérdida de los derechos a las mujeres, una violación a tres causales. Uno no puede hablar mucho por las mujeres, porque no es mujer de hecho, pero sí podemos ponerlo en un papel. Escucha del corazón, o sea, te van a obligar a que tengas un hijo de una violación, de un ser que tal vez va a estar preso por haberte violado, y tú vas a tener que criarle el hijo de él. La mujer, ese daño psicológico, esa tortura, porque es una forma de torturar, que la derecha sabe muy bien cómo torturar a las mujeres embarazadas a través de sus hijos, porque en la dictadura la aprendieron bien. Torturaban mucho a las mujeres a través de sus hijos, y torturaban muchos a las mujeres cuando estaban embarazadas. Y la arrebataban sus hijos si nacían. Saben muy bien cómo hacerlo, y esto es una tortura. Es una tortura para las mujeres, el hacerle escuchar el latido de haber sido violada. Porque Cresta, yo le diría a estos diputadillos, o diputadillas, ¿eh? Que vayan a Sename. Ahí escuchen el latido del corazón. Del corazón y del abandono. Sí, no son tan pro vida. Vayan a Sename. Ahí hay hartos latidos de corazón de hijos que no fueron abortados, de hijos que ellos, como colectividad política, han abandonado y se han aprovechado económicamente de ellos. Sabemos muy bien lo que pasaba aquí en la séptima región con el Sename. Ahí habían corazones, a niños que del Sename los prostituyen. Escuchen el latido del corazón ahí. Vayan a las poblaciones. Escuchen el latido de la población, de los niños de población, cuando no tienen un pan para comer que ustedes le están prohibiendo. Escuchen el latido del corazón ahí. ¿Por qué quieres que una mujer obligatoriamente, después de haber sido violada, ultrajada, tenga que escuchar un latido del corazón? Cuando tú no quieres escuchar el latido del corazón de la infancia de tu país, de la infancia que tiene carencias, que no tiene alimento, que es violada constantemente sus derechos. Recordémonos que la infancia en Chile, los derechos de la infancia, de 30 países de la orden, somos el último en respetar los derechos de la infancia, impulsada por el sistema neoliberal económico que ellos defienden. Escuchen ese latido. Ese es el latido que se debe escuchar. Escuchen el latido del niño mapuche, que ha nacido constantemente con la tanqueta encima, con la bota encima. Escuchen ese latido. ¿Qué pasaría si una de estas diputadillas fuera violada? ¿Se haría el aborto? O sea, suspenso. ¿O son parte, o tienen hijos de violación ellas? Esa es mi intervención, compañero. Sí. Lo más aberrante es el nivel de argumentación que plantean y de extorsión que develan. Informar o extorsionar, brevemente parte de un artículo que salió recién en el medio del desconcierto. Dice: si bien los autores de la iniciativa argumentan que escuchar la frecuencia cardíaca se enmarca dentro del derecho de la mujer a abortar informada, miren cómo hacen el subterfugio,
Los detractores advierten que se trata de un hecho o un acto de violencia institucional, manipulación y deshumanización y crueldad. La psicóloga y académica de la Universidad de Chile, Svenska Arensburg, se atreve incluso a hablar de extorsión. Dice, se está poniendo una exigencia para acceder a una política pública legal en un contexto de crisis máxima, ya sea de riesgo vital o de una victimización gravísima con secuelas de por vida. ¿Ya? Es ponerlas en una posición imposible de elegir. Eso es una extorsión. Y siguen yendo contra los derechos de las mujeres. No yendo con la responsabilidad que tiene el ser humano y el hombre en particular de hacerse responsable de estos actos. ¿Ya? O sea, si no quieren aborto, bueno, eduquen, po, ¿ya? Si no quieren niños que terminen en el Sename, bueno, paternidad responsable. Si quieren familias que tengan la posibilidad de hacerse responsables de sus hijos, démosle condiciones para que tengan familias con 1, 2 o 3 hijos, con condiciones de vida, con salud, con educación, que ello les permita pensar de que tener familia no es un costo económico, de manera responsable, ¿ya? Si la familia se rompe, bueno, que haya paternidad responsable con o sin matrimonio vigente. Existe el divorcio. Ah, pero ellos son ellos los que ocupan el divorcio, po. Ellos sí pueden divorciarse. El diputado Riticochea, que propone esta moción, sí se puede divorciar, po. Con 7 hijos. Sí se pudo divorciar, po. Y ahora está emparentada con Vanessa Kaiser. Lo que va a salir de eso, por favor. Urriticochea y Vanessa Kaiser. Bueno, ojalá que no salga nunca nada de ese parcito. Chile medieval.